Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver los procesos cognitivos básicos y su relación con el aprendizaje desde la perspectiva del paradigma del procesamiento de la información. Vamos a usar solo esta diapositiva, así que vamos a exponer todo lo que sucede en torno a esta propuesta, a este diagrama que propuso Gagné y Gleiser en el año 87, al cual se le pueden agregar y sacar algunas cosas, pero que tiene una estructura razonablemente buena como para comprender la relación entre ambos tópicos. Imaginemos en principio que hay un cierto estímulo, una cierta información. Supongamos que estamos escuchando una clase o que estamos leyendo un texto, y yo diría, hagamos la salvedad que en principio acá estamos pensando en que hay un estímulo externo. Bien podría suceder que el estímulo sea interno y como producto de una motivación y una reflexión, pero complicaría bastante más el diagrama. Ustedes lo van a poder pensar una vez que hagamos todo el recorrido. Pero entonces, por una cuestión de simplicidad didáctica, pensemos que hay una cierta información que en principio es externa. Esa información, que puede ser visual o auditiva en los dos ejemplos que comentábamos, en realidad se propaga en el aire a través de un sustento de tipo analógico, ya sea porque son ondas de señal auditiva, ondas sonoras, o bien porque son registros de ondas de luz lumínicas que impactan en nuestras pupilas. En ambos casos, lo que estas dos formas tienen en común es que el tipo de información que contienen es una información de tipo analógica. Esto es, hay una relación punto a punto y continua entre la inscripción que se produce en la retina o la inscripción que se produce en nuestra membrana del tímpano y la señal que está viajando en el espacio. Es decir, hay unas señales, estamos poblados de señales, muchas de ellas analógicas, que impactan en nuestros órganos perceptivos. Aquí interviene la primera cuestión que, como estamos en aprendizaje, quizás podemos vincular rápidamente con el reflejo de orientación. Si la persona que está leyendo esa información no está prestando la debida atención, esa información va a declinar muy rápidamente, es decir, ni siquiera va a ser su ingreso al sistema para su posterior procesamiento. Cuando uno está distraído, la información no ingresa. Quizás el mejor ejemplo que podemos tomar es cuando estamos leyendo y pensando en otra cosa, o cuando estamos leyendo muy cansados, dormidos, donde pasan las páginas y en realidad hay un punto en el cual decimos, estuve leyendo esto yo, y tenemos que ir atrás y pareciera que lo que estamos leyendo por segunda vez pareciera nuevo. Es que, claro, nunca ingresó al sistema. Y aquí es importante señalar que los recursos atencionales son probablemente los más mezquinos con los que contamos. Son absolutamente limitados y absolutamente focalizados. Piensen ustedes que en otro trabajo que van a ver más adelante, van a poder observar que una de las maneras de producir el ingreso inconsciente de información es a través de la escucha dicoica. Si una persona que por un oído con un auricular se le ingresa cierta información y se le pide una tarea, y por otro oído se le están ingresando, por ejemplo, palabras o cierta información, y en la medida en que la persona está prestando atención al oído en el cual se le está solicitando una actividad, no tiene registro consciente de lo que le entra por el otro oído. Fíjense digamos, lo poderoso y lo mezquino que puede llegar a ser el proceso atencional. Si no hay atención, no hay aprendizaje posible alguno. Bien, ahora,
Una vez que se produce el primer impacto sensorial, que sería esto, lo estamos comentando, es lo que está señalado como un unito adentro de un octógono. Luego, esta información tiene que ser transcripta de su forma analógica a una forma compatible con el procesamiento cerebral. Es decir, en principio tiene que ser digitalizada de alguna manera. O sea que en el sistema nervioso lo que hay es el impulso de señales nerviosas, pero que no dejan de ser señales discretas. Ustedes recuerdan de lo que vieron en neuro, como existen ciertas pulsiones que se van produciendo entre el sodio y el potasio que permiten el corrimiento, el fluir de la señal en torno o a través de los axones. Entonces hay un punto en el cual se tiene que producir, que sería el punto 2, una operación que convierte en digital la información que es analógica. Eso es involuntario, es inconsciente y es propio de la especie, por supuesto. Y no solo de la especie, de todas las especies. Esto es lo que más adelante con Fodor, los que están cursando cognitiva, van a ver como la actividad que realizan los transductores compilados. Bueno, pero sea como fuere, la información finalmente, si este proceso es feliz y no hay una dificultad, una patología, ingresa en la memoria de corto plazo, o una memoria que podríamos denominar una memoria primaria de trabajo, donde se da un almacenamiento bastante exiguo, no tan exiguo como el registro sensorial, que antes de un segundo ya se pierde, es el tiempo ese que la imagen permanece una vez que cerramos los ojos, una cosa muy, muy, muy breve, digamos, como idea podemos pensar en medio segundo. En la memoria de corto plazo, el almacenamiento, bueno, es de alrededor de medio minuto. Es decir, nosotros podemos almacenar y sostener en la memoria de trabajo y en forma consciente una cantidad limitada, a la sazón como describió Miller, 7 más o menos 2 variables de información al mismo tiempo. Es decir, podemos estar operando con hasta 7 cosas más o menos 2 al mismo tiempo, pero con una probabilidad de pérdida muy alta si no lo codificamos y no logramos establecer una relación con las otras memorias como para que quede alojado de una manera definitiva o por lo menos lo suficientemente larga. Entonces, aquí viene una segunda reflexión vinculada directamente al aprendizaje. Si nosotros tenemos que aprender el nombre de un autor, Gagne y Gleiser, que están acá abajo, ¿cuál es la manera de hacerlo? Pues la manera más sencilla es la repetición. Uno debe repetirlo la suficiente cantidad de veces como para que esa etiqueta verbal, ese registro fonológico, vaya incluyéndose paulatinamente o sea compatible para ser incluido con la memoria de largo plazo. Sucede que a veces, que sería el paso que vincula el 2 con el 3, sucede que a veces, decía, existen en las memorias de largo plazo algún tipo de estructura o algún tipo de organización de conocimiento que hace que la novedad, Gagne y Gleiser, para el ejemplo que estamos poniendo, nos resuene familiar y por lo tanto va a ser más fácil que lo podamos adquirir. Pero en otros casos nos va a resultar totalmente ajeno, desconocido, y pues de lo que se trata es de leerlo en voz alta y repetirlo la suficiente cantidad de veces. Quizás como en algún momento cuando éramos pequeños teníamos que aprender un poema de memoria. Y sí, muchas de estas cosas se aprenden por memoria mecánica, es decir,
se aprenden por repetición. Ahora bien, cuando logramos poner en apareo ciertos ítems que están en la memoria de trabajo con ítems pertinentes de la memoria episódica, de la memoria semántica o de la memoria procedimental, entonces empieza un proceso por el cual logramos establecer vínculos que facilitan la permanencia de los nuevos aprendizajes. Esto es, si este estímulo X, esta información novedosa, de algún modo encontramos la forma de vincularla con información que nos resulte familiar y se aloje en la memoria de largo plazo, por ejemplo con un contenido semántico, porque logramos vincular esta novedad con un aspecto particular de un autor, de una teoría, o logramos vincular un procedimiento con otros procedimientos que conocíamos, o vinculamos la situación particular en la que se está produciendo el aprendizaje con algún evento que hayamos tenido en el pasado, circunstancial, con personas cargadas de emoción, de vivencias. En cualquiera de los casos se puede producir una facilitación del almacenamiento a largo plazo. Aquí me interesa hacer una distinción entre estas tres memorias de largo plazo, porque el pasaje de la segunda, del paso, digamos, de la memoria de trabajo a la memoria de largo plazo, semántica, episódica o procedimental, requiere mecanismos distintos en función de las características ontológicas del objeto que estamos aprendiendo. Por ejemplo, si la estructura de lo que estamos aprendiendo, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con cuestiones lexicales, por qué algo se escribe con Z, con C, con S o con acentos y con tilde expresa, digamos, en muchos casos la explicación es simplemente histórica y puede ser entendida como los avatares que sufrieron los términos a lo largo del tiempo, pero no tienen una lógica interna como puede ser un teorema o un constructo matemático o lógico. Simplemente es la yuxtaposición de experiencias sociales que hacen que este término haya tomado esta forma en nuestra lengua y haya tomado otra forma en otra lengua. Por lo tanto, como no hay una racionalidad interna, no hay una racionalidad intrínseca al objeto, es imposible construirlo en el sentido constructivista piagetiano. No hay otro modo de aprenderlo que a través de la memoria mecánica. Hay ciertas cosas que efectivamente deben ser aprendidas por memoria mecánica. Y de hecho, muchas más de las que creemos efectivamente son aprendidos por memoria mecánica, que en realidad se corresponden con el más puro y duro asociacionismo. Ahora bien, si lo que estamos aprendiendo tiene una carga de significado importante y encontramos y tenemos la buena fortuna de que en nuestro conocimiento, en nuestra memoria semántica, haya residuos de conocimiento que se puedan poner fuertemente en relación con la novedad que estamos aprendiendo, entonces será posible producir un proceso constructivo. Entonces podremos otorgarles unos significados particulares, diferenciar significados de los anteriores, podremos establecer generalizaciones, ampliar nuestra red de significaciones, nuestra red proposicional. La memoria semántica se construye con argumentos, contraargumentos, con hipótesis, con corroboración de las ideas que nos llevaron adelante. No así, finalmente, la memoria procedimental. Estos procedimientos son una secuencia de acciones, generalmente sean acciones
motrices o sean acciones mentales, que tienen un camino delineado, una sucesión con sentido biunívoco y que nos llevan a un cierto resultado. Nosotros aprendemos el algoritmo de la división o aprendemos el procedimiento de recepción de un paciente o de encuadre de un tratamiento. Todos ellos son conocimientos de tipo procedimentales. Los procedimientos están bastante enancados a la situación particular. Tienen forma de aprendizaje y forma de deterioro particular y distinta y bastante distinta, por ejemplo, de la memoria semántica. Todas las habilidades motrices, por ejemplo, son procedimentales. Aprender a andar en bicicleta, aprender a jugar a la pelota, pegarle una pelotita de ping-pong. Sí, pero también hacer determinadas cuentas son procedimientos, ¿verdad? O sea, hacen tanto operaciones físicas como mentales. Ahora, ¿cómo se aprende? Bueno, lo procedimental se aprende haciendo una y otra vez. Es decir, aprendes a pegarle a la pelotita tirando 400 centros desde un lugar a diferente intensidad, con diferente viento, con el sol de frente, con el sol de costado, con alguien que está en la barrera, con alguien que es muy alto, con alguien que es buen cabeceador, con una pelota que está más inflada, con una que es más grande, con una que es de goma, que es de diferentes materiales. Es decir, en realidad, ejercitándome. Cuando queremos aprender a manejar un auto y más allá de las consideraciones teóricas que uno puede y debe aprender, en realidad se aprende haciendo. Los procedimientos se aprenden haciendo. Los prácticos se aprenden haciendo. Los experimentos se aprenden haciendo. Son procedimientos que nos permiten luego sacar algún tipo de conclusión teórica y quizás comprobar una hipótesis teórica anterior. Estoy diciendo, cuando digo teórica, que son semánticas, porque a veces cuando uno los menciona por separado, pareciera que son memorias, que de hecho lo son memorias que tienen anclaje orgánico distinto, patrones de construcción y de deterioro diferencial, pero de hecho en la vida corriente interactúan permanentemente. Nosotros aprendemos en un contexto y en ese sentido ponemos en tela de juicio nuestra memoria episódica permanentemente. Y estamos aprendiendo semántica, pero quizás también, mientras tanto, estamos aprendiendo una serie de procedimientos que los aprendemos de manera implícita. De manera implícita vamos aprendiendo cuáles son los gustos y preferencias del profesor que nos está dando la clase, y también nos hace sentir determinadas cuestiones o nos promueve determinado tipo de actitudes, lo que tiene que ver con lo episódico. Es decir, está todo absolutamente interactuando, pero uno puede ver que en definitiva esto decanta por mecanismos de abstracción y se registra en circuitos neurales diferenciales, de modo tal de constituirse en un conocimiento semántico, en un conocimiento procedimental o en un conocimiento episódico. Este conocimiento puede ser lo suficientemente largo. Generalmente los conocimientos procedimentales son muy largos. La persona mantiene la habilidad de tejer, la abuela mantiene la habilidad de tejer, tiene 80 y pico de años, aprendió a los 20 y si no le duelen los dedos, lo podrá seguir haciendo tranquilamente sin mayor dificultad, mientras que otras, las memorias de trabajo, las memorias de trabajo y las memorias, digamos, de atención, las memorias atencionales, y son las que declinan más rápido. Por eso es que puede suceder que esta persona bien sabe realizar un punto al crochet extraordinariamente dificultoso, digamos, por el tipo de práctica que requiere, pero se olvidó el fueguito prendido, porque eso requiere otro tipo de memoria, se pone en juego, que se deteriora lamentablemente más pronto. Esto es, de alguna manera, el consejo es generar una muy buena atención, trabajar
con una memoria a corto plazo, una memoria de trabajo que nos permita codificar y tratar de establecer la mayor cantidad y calidad de relaciones con las diferentes memorias a largo plazo, poder establecer vínculos. En la medida en que logremos establecer esos vínculos, tendremos una mejor ventura en poder generar un almacenamiento por mayor cantidad de tiempo y mejor calidad de aprendizaje en las memorias de largo plazo. Bueno, muchas gracias. A modo de corolario, les comento que esta pequeña clase puede ser acompañada de un podcast que también está en el sitio, que se llama Memoria y Aprendizaje. Chao.